adelantábamos en las redes sociales, vamos a charlar con un querido y viejo conocido de esta casa, Daniel Lipovetsky, que siempre lo hemos convocado siendo diputado nacional, siendo legislador de la ciudad de Buenos Aires, tantas veces ha charlado, ha conversado con nosotros. Me parece que es un momento también para hacerlo, tal vez desde una perspectiva un poco alejado, si querés, de la gestión de gobierno, pero sí, obviamente, con su visión y opinión política. Daniel, siempre es un placer recibirte. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Maxi. El placer es mío siempre, vos sabés que es así que muchas gracias por la nota. Bueno, gracias por estos minutos. Bueno, ya estamos en mayo del 2026. Las encuestas están mostrando desaprobación, no te digo general, pero desaprobación en base a lo que pasaba hace algunos meses atrás al gobierno nacional. ¿Vos creés que ya pasó un punto de retorno por tu experiencia o que todavía el gobierno tiene un margen de maniobra? Bueno, todavía yo creo que sí, la elección, digamos, pensando en la perspectiva del 2027 me refiero, Sí, ¿no? ahí. Todavía de la elección del 2027 yo creo que todavía falta un montón para eso y el gobierno quizá podría recuperar. Para eso, por supuesto, tiene que resolver algunas cuestiones que no son tan fáciles de resolver. La primera es la situación de la economía, ¿no? Claramente hay una recesión profunda, la gente, no hay plata, caen las ventas, la gente no tiene plata, cae la producción. Bueno, realmente es una combinación muy complicada, ¿no? Se pierde empleo todos los días. eh, Eso es difícil que uno imagine que el gobierno lo pueda cambiar manteniendo el plan económico que hoy tiene. No lo veo hoy cambiándolo, pero por supuesto que uno siempre le puede dar margen a que eso ocurra. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con, digamos, uno de los mandatos claros que tuvo Milei cuando fue electo y que fue lo que la gente, uno de los valores que la gente eligió, que era que él venía a romper con los privilegios y con la Mm. lucha contra la corrupción, contra la casta, que era realmente su principal eje de campaña y que la gente le dio un mandato en ese marco y me parece que eso, por supuesto, ha demostrado que es el mayor incumplimiento, te diría, ¿no? Porque hay otras cosas que quizá en el plan económico que hablamos, Milei un poco siempre tuvo esas ideas, yo siempre pensé que eran unas ideas equivocadas y que iba a terminar pasando lo que pasó, pero bueno, gente que de alguna manera en ese marco confió en eso, pero lo que sí está claro de que el tema de la lucha contra la casta y todo esto era justamente lo principal que Milei iba a haber impulsado y que realmente no lo ha cumplido, no solamente porque se ha comportado como casta en general en todo el gobierno, teniendo incluso símbolos muy fuertes de la casta dentro de su gobierno, sino además, por supuesto, teniendo su jefe de gabinete seriamente involucrado en causas de corrupción y con enriquecimiento ilícito y realmente uso de privilegios del Estado realmente muy explícitos. Y por el otro, el mismo Milei, ¿no? Involucrado en lo que tiene que ver con la causa Libra y también su hermana y toda la situación con el Andís. Por lo tanto, me parece que desde ahí es una combinación muy fuerte para un gobierno y por eso creo que la caída que vos mostrabas. Ahora, por supuesto que todavía tiene un valor, digamos, que lo sostiene, en mi opinión, que es lo que tiene que ver con que si bien la micro está hecha pelota, la macroeconomía mantiene ciertos valores de estabilidad, sobre todo el valor del dólar, que es algo que, por ejemplo, en la Argentina siempre se Exacto, miró. sí. Y eso lo ayuda a que todavía el gobierno hoy se sostenga. Si no tuviéramos eso, creo que el gobierno ya estaría en una situación casi de por lo menos de irrecuperable, ¿no? Algo que pasó durante este gobierno fue también la eliminación de la ley de alquileres que vos habías impulsado, obviamente con mucha gente, pero todo el mundo le quedó en la cabeza la ley Lipovetsky. Vos también Sí. criticaste la derogación vía DNU de esa ley en su momento, y yo te tengo que preguntar, ¿cómo ves el impacto real de esa desregulación, entre comillas? Si ves que la gente tiene más acceso a la vivienda hoy que antes, o en realidad terminó siendo pan para hoy, pero hambre para mañana. Sí, yo critiqué la derogación. Primero porque lo hizo por un DNU, eso, digo, una ley se debe derogar por otra ley o por el propio Congreso, digamos. Y la verdad que en realidad lo que hizo fue mi ley fue no solamente derogar la ley, sino incluir otras regulaciones. Vos hablas de regulación, en realidad mi ley reguló en el propio DNU 70, donde deroga la ley de alquileres,
incluyó regulaciones vinculadas con los alquileres, pero todas a favor del locador, digamos, ¿no? La ley de alquileres, en definitiva, si bien tenía cláusulas de beneficio a los locadores, sobre todo está apuntada a ayudar a los inquilinos, que es la parte más débil de la relación y que realmente quienes más necesitan. Bueno, todo eso se perdió después de la derogación de la ley y no se recuperó. En definitiva, hoy lo que ves es que cada vez a los inquilinos les cuesta más pagar el alquiler. Y esto tiene que ver no solamente con la Sí, situación de la economía, todo aumenta, menos los salarios, por lo tanto el alquiler cada vez ocupa una parte más grande de los ingresos de la gente y eso hace que en el momento sea impagable si la gente se vaya a otros lados, se cambia de viviendas más baratas o se vuelve a la casa de sus padres si sos un joven. Pero por otro lado también tiene que ver con los costos de ingreso a la vivienda, que fueron las cosas que la ley de alquileres intentó mejorar, que es lo que tiene que ver los costos fijos de ingreso, que tiene que ver con los meses de depósito, los meses exacto. de las garantías, Y las digamos, comisiones los también, alquileres por adelantado, todo eso que es muy alto, claro. la ley de alquileres lo regulaba claramente, está tratando de bajarlo, y eso se volvió a desregular y por lo tanto de ahí hoy el ingreso a una vivienda es carísimo para un inquilino y por lo tanto todo eso ha conspirado que hoy esté la situación peor que antes. Por supuesto que la ley de alquileres tenía cosas buenas y cosas malas, las cosas malas había que cambiarlas, pero la solución no era el derogarla, porque en definitiva la derogación lo que hizo fue dejar sobre todo a la intemperie a los inquilinos que hoy están realmente muy complicados, ¿no? José. Buen día, Daniel. ¿Cómo te va, Josefina? Eh, Hola Josefina, ¿cómo estás? ¿Vos no considerás que hubo otro factor que ayudó al tema de la ley de alquileres y que fueron los créditos hipotecarios? ¿Actuales? Sí. Mira, Para yo la creo que los compra de créditos. vivienda, te digo, ¿no considerás que eso estimuló, digamos, a mucha gente que obviamente utilizaba el dinero para alquilar? ¿No pensás que se suplantó? Mira, si vos comparás la cantidad de créditos hipotecarios que se dieron frente a la cantidad de inquilinos que hay, te diría que no, la incidencia es mínima. Pensemos que estamos hablando que hay en la Argentina entre 7 y 9 millones de inquilinos y la cantidad de créditos hipotecarios son muy pocos. Por supuesto, en términos de porcentaje, te diría que habría que ver en qué sector de la sociedad más créditos hipotecarios se dieron. Uno de los sectores que más se dieron justamente fue a los miembros de la Libertad Avanza, que recibieron muchos Ujú. créditos hipotecarios. Pero más allá de eso, realmente la incidencia es mínima, es mínima. No, no, claramente no es que no hay ninguna hecho fáctico que demuestre que gracias a los créditos hipotecarios han disminuido los inquilinos en la Argentina. Te diría todo lo contrario, han aumentado. ¿Cómo crees que afecta el aislamiento que se le ve al presidente en el marco institucional de la Argentina? Como que, porque vos dijiste que el presidente no escucha a nadie. Entonces, hablando de que el presidente no escucha a nadie y que está aislado, ¿cómo crees que afecta la calidad institucional de la que vos siempre hablaste? Y siempre hablabas y decías que el PRO tenía esa calidad institucional. Sí, sí, siempre ese fue uno de los valores fundacionales del PRO. Yo soy parte de los que fundamos ese espacio. Por supuesto que hubo figuras importantes que tenían un rol mucho más importante que el mío, pero participé de esa génesis, digamos, de alguna manera, de ese origen. Y siempre, de alguna manera, uno de los principales puntos que nosotros defendimos fue justamente la institucionalidad, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, bueno, un montón de cosas que siempre defendimos. Lamentablemente el PRO las entregó en estos últimos 2 años apoyando un gobierno que no, no trabajó ninguno de estos temas, ¿no? De la libertad de expresión ni hablar, ¿no? Todos los días el presidente habla de que el 95% de los periodistas son Chorros corruptos, corruptos, sí. llama a odiar a los periodistas, realmente una locura y el PRO acompaña de alguna manera un gobierno que plantea eso, traicionando de alguna manera ese valor, ese valor. Y después, por supuesto, la institucionalidad, todos los días también, ¿no? Lo que hemos visto digamos, con el accionar del Congreso, digamos, con lo que ha pasado justamente, hablábamos, ¿no? Con derogación de leyes por DNU, un montón de cosas que realmente no ayudan a la institucionalidad. Ahora, mi ley aislado, y sí, la verdad que el que lo conoció de antes, yo lo conocía de tiempo antes que sea, de mucho tiempo antes que sea candidato a presidente, siempre es una persona con una personalidad difícil, que siempre, por supuesto, yo pensaba que cuando ya fue electo, que se le iba a complicar, sobre todo en situaciones de crisis. Y lo vemos, cuando hay situaciones de crisis, es una persona que se aísla, que sale de una manera a atacar desaforadamente, que pone todo su líbido en las redes sociales, cuando en realidad debería ponerla en
tratar de ver cómo resolver los problemas graves de la Argentina. Eso no se ve y eso luego justamente es lo que lleva a que después hoy tengamos un gobierno que no tiene rumbo, que no sabe para dónde ir, que no sabe cómo resolver las denuncias de corrupción que tiene, que ya debería resolverlas. Claramente la salida de Adorni es algo lógico que ya debería haber ocurrido, pero que en definitiva muestra bien a las claras la personalidad de quien hoy preside el gobierno, que es Milei, y de su hermana, de alguna manera, que son las dos personas que tienen el poder hoy en el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Escuchándote, creo que te sentimos como en este momento opositor al gobierno de Milei, y en alguna entrevista que escuché por ahí, también escuché citando que el ejemplo de Lula en Brasil y que una gran coalición para derrotar a Milei va a necesitar al peronismo. ¿Estarías dispuesto a integrar una lista, un frente electoral encabezada por el peronismo? Sí, a ver, yo te diría, sí, el ejemplo de Lula me parece un muy buen ejemplo de construcción política, cuando tuvo que enfrentar a Bolsonaro, que era quien gobernaba en ese momento el Brasil. Él creó un frente donde sumó a viejos adversarios, gente que él mismo había enfrentado, el partido del PT había enfrentado, por ejemplo, al partido de Fernando Enrique Cardoso, que es el partido, el PSB, y también a sectores más de derecha, con el de Gerardo Alquim. Un montón de sectores los sumó, hicieron un frente electoral muy amplio y lograron derrotar a Bolsonaro, que era quien en ese momento gobernaba Brasil y iba como candidato a la reelección. En la Argentina creo lo mismo, creo que el peronismo tiene un rol fundamental, que es liderar la oposición a este gobierno, y ese rol es una responsabilidad también. La responsabilidad tiene que ver con lograr unir a los diferentes sectores del peronismo, tratar de expresar una renovación. Yo trabajé muchos años con Antonio Cafiero, y Cafiero, uno de sus últimos libros que escribió antes, digamos, de lamentablemente fallecer, fue un libro que se llamaba El peronismo que viene. Bueno, yo creo que ahora hay que volver a pensar en el peronismo que viene, y el peronismo que viene tiene que ser un peronismo mejor de que gobernó los últimos 4 años antes de Milei, ¿no? Y en ese marco me parece que hay que trabajar en que tenga un valor que para los argentinos es importante, como por ejemplo la baja de la inflación, pero sin descuidar otras cuestiones que tienen que ver con la producción, con el empleo, que son la justicia social, aunque a Milei no le guste, que son valores que muchos argentinos valoran, pero que realmente lo quieren agregar a eso, a justamente a estabilidad económica. ¿Se puede hacer? Claro, hemos tenido gobiernos que lo han logrado hacer con mayores o menores resultados, pero se puede. En ese marco, si creo que yo estoy dispuesto a acompañar justamente un frente que Mira, se plantee en ese marco, te saqué y el trabajar título. para el año que viene. Te saqué el título. Ahora, más allá de sacarte este título, ¿ese peronismo es con Cristina? ¿O Cristina está condenada y no está proscripta? ¿Cómo sería? No, a ver, yo creo que son todos los sectores del peronismo, sin lugar a dudas. Por supuesto que hoy Cristina tiene una limitación jurídica, por lo tanto, desde ahí, por supuesto que tiene un lugar de representación dentro del peronismo que nadie lo puede negar. Yo te diría que me animo a decir que es una de las mujeres más importantes de la historia de la política argentina, por sus roles que ha tenido: 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, pero que me parece que en este marco hoy el peronismo que viene tiene que tener todos, pero que seguramente los roles de liderazgo lo van a tener otros dirigentes. Daniel, siempre es un placer charlar con vos. Te mandamos un abrazo enorme. Que tengas un buen día. Lo mismo digo, Maxi, gracias por todo, un abrazo grande y buen día. Un abrazo enorme. Daniel Lipovetsky charló con nosotros. Chicos, le sacamos el título. Se presentaría con el peronismo. Sí, ¿Eh? con Cristina. Con Con Cristina. Cristina. Exacto, sería ¿Eh? bárbaro. ¿Sí? ¿Vieron que la verdad hay una reconfiguración de la política argentina? Sí, claro que sí. Hay una reconfiguración de la política argentina, 100% de acuerdo. Bueno, vamos a charlar después con Guillermo, con Josefina.